Terminé con mi novio de 10 años de relación y no sentí nada. Historia larga. Nos conocimos en la universidad, no solo íbamos en la misma carrera, íbamos en el mismo salón, él era un chico serio y estudioso, todo lo contrario a mí, yo solo quería ir de fiesta en fiesta y saborear un poco de la libertad que la mayoría de edad me estaba ofreciendo. Lo cierto es que él y yo no hablábamos demasiado en el primer semestre. Fue hasta el segundo en que yo me comencé a fijar en él. Él era completamente mi tipo. A mí toda la vida me gustaron los chicos grandes. Por grandes no me refiero a musculosos, sino que fueran más altos que yo. No me importaba el físico, ni si estaban guapos o no lo estaban, ni me fijaba en sus recursos económicos. Este chico era muy alto, media 1.97, no era muy guapo, pero era un chico bueno, el más estudioso de la clase de hecho. Nos conocimos poco a poco, y por poco a poco me refiero a muy lento, un mensaje por aquí, un mensaje por allá. Nunca nos veíamos a menos que fuera en la universidad. Para dar contexto de esto, a mí me dejaban salir de fiesta con mis amigas, pero no me dejaban salir con chicos en citas. En mi casa eran muy estrictos con eso. Nunca he entendido por qué con este chico sí me dejaron salir cuando lo pregunté. No lo conocían de nada y aún así dieron su permiso para que yo saliera con él. Comenzamos a salir y tuvimos alrededor de 50 citas antes de que me preguntara si quería ser su novia. En realidad no me lo preguntó él por sí mismo, sino que yo tuve que preguntarle a dónde íbamos o qué éramos. En ese entonces yo pensaba que era tímido y le costaba un poco. Él me preguntó si quería salir oficialmente con él y así comenzó nuestra relación de manera formal. Durante mucho tiempo yo era la más feliz, él era muy detallista conmigo, me llevaba de vez en cuando flores sin motivo alguno o algún café cuando era temporada de exámenes. Algo que no dije es que él no era de mi ciudad, era de otra que no era cercana a la mía, pero había tenido que mudarse solo para mi ciudad y poder estudiar la carrera que él quería. Por lo tanto no tenía un ingreso muy alto, ya que su familia le mandaba dinero para su manutención. Yo desde un inicio accedí a que todo lo íbamos a pagar 50-50, así no era tan pesado para él. Esto es algo que hasta el día de hoy volvería a repetir y nunca me arrepentí de haberlo hecho. Volviendo a la historia principal, nuestras personalidades eran muy distintas. Yo era una chica muy liberal, siempre he defendido los derechos LGBTQI, me considero una persona igualitaria, no feminista, pero sí en pro de que hombres y mujeres deben tener las mismas responsabilidades y oportunidades. Según lo que dice la gente, soy una persona amable, ruidosa y alegre. Siempre he compartido mi vida en internet y me gusta la fiesta y tener un gran grupo de amigos. Él era una persona muy callada, no le contaba a nadie su vida, era muy estudioso, tenía una devoción gigante por sus papás y su familia. Era muy conservador y tenía pensamientos muy machistas y hasta cierto punto homófobos. Esto último a mí no me molestaba porque sabía que todos pueden en algún punto desaprender esas ideologías y cambiar. Los primeros meses, como en toda relación, fueron muy bonitos, salíamos y nos divertíamos mucho. De hecho, el primer año así fue. Sí, teníamos diferencias y peleábamos a menudo, pero nada que no pudiéramos resolver con una plática tranquila. Poco a poco, como dije, él comenzó a tener una mente más abierta. Poco a poco fue dejando sus pensamientos homófobos de lado, y ya comprendía que las personas simplemente tienen el derecho de amar y ser como quieran. Ojo que no es algo que yo le impuse. Eso fue un cambio paulatino que él solo decidió hacer, pero fue algo importante para mí, puesto que yo me crié en un entorno donde muchas personas de mi familia tienen parejas de su mismo sexo. Con el paso de los años ambos fuimos cambiando mucho, para bien y para mal. Yo me volví un poco como él, me convertí en una persona más seria, más inexpresiva y callada. Él decía que eso era normal, que ya por fin estaba madurando. Él nunca quería que saliéramos con amigos ni a fiestas, y como mis salidas siempre eran con él, me fui alejando poco a poco de todos mis amigos. Nunca salimos ni a discos ni a bares o fiestas porque a él no le gustaban, nunca salíamos a tomar ni una copa de alcohol, nuestras salidas eran a cenar o al cine. Él no tenía amigos, y al decir que él no tenía amigos, me refiero a que de verdad no tenía ni un amigo, o por lo menos en 10 años de relación no me presentó a ninguno. Los amigos que teníamos en común eran nuestros compañeros de la universidad, pero aún así, fuera del horario escolar no le hablaba ni salía con nadie que no fuera yo. Como todas las parejas fuimos platicando de nuestro futuro, de cómo nos gustaría nuestra vida, si queríamos tener hijos o la dinámica familiar que nos gustaría tener. Estas pláticas comúnmente terminaban en peleas muy fuertes donde nos gritábamos mucho, ya que él pensaba que lo estaba presionando para casarnos o tener hijos. En un punto decidí que el tema solo se iba a hablar cuando él decidiera sacarlo. Para este entonces ya llevábamos 3 años de relación, y yo pensaba que no faltaba mucho para casarnos,
Así que yo fui adquiriendo las responsabilidades de una esposa sin serlo. Le cocinaba desayuno, comida y cena, le lavaba la ropa, le ayudaba a hacer mandados y le acompañaba a hacer la compra. Nuestra dinámica era como la de un matrimonio pero sin vivir juntos ni tener relaciones. Para este punto se me olvidó explicar que él era una persona muy católica. Me costó 4 años de relación convencerlo de tener relaciones fuera del matrimonio. No lo obligué ni nada. Solo decía que el sexo debía tenerse hasta que nos casáramos. Después de 4 años él fue quien lo propuso. Lo hicimos y allí es cuando las cosas comenzaron a romperse un poco. Él tenía un miedo irracional a tener hijos fuera del matrimonio. Lo hacíamos muy de vez en cuando, solo en ocasiones especiales. Decía que le daba mucho miedo tener hijos porque en su familia nunca había habido un embarazo sin estar casados, y él no quería ser el primero. Siempre que lo hacíamos tenía que esperar un tiempo, y él me daba una prueba de embarazo que me tenía que hacer frente a él, para así asegurarse de que no había salido embarazada. Él tenía un plan B, donde si salía embarazada, podíamos ir a una clínica a abortar. Él no iba a ser la persona que deshonrara a la familia de esa manera. A mí eso me afectaba mucho. Era como si yo en cualquier momento pudiera ser la causante de que su familia le quitara todo el apoyo que le daban, que yo podía ser la que le trajera desgracias, y lo que más me dolía era pensar que si teníamos un hijo hubiera sido una vergüenza para él. Me puse un implante anticonceptivo y siempre usábamos protección, además de que solo teníamos relaciones en ocasiones especiales como nuestros cumpleaños o nuestro aniversario. Cuando terminamos la universidad yo pensaba que nos íbamos a casar. Ya llevábamos 4 años de relación. Ambos conocíamos a nuestras familias y ambos teníamos un futuro prometedor. Decidí volver a sacar el tema y me dijo que en los siguientes 4 años eso no iba a pasar, que él quería trabajar y tener dinero para poder darle todo a su familia. Lo entendí y lo acepté, pero eso sí me puso muy triste. Al terminar la universidad él se tuvo que ir a su ciudad, porque sus papás ya no lo iban a ayudar económicamente y además tenía que ayudar en los negocios familiares. Prometió que iba a venir una vez cada 15 días a verme. Esa promesa no duró mucho. Al principio dijo que estaba muy ocupado por lo que nos veíamos solo una vez al mes. Una vez más lo entendí. En ese entonces yo quería entrar a trabajar, acababa de terminar mi licenciatura y quería ganar dinero. Tuvimos una pelea enorme respecto a esto. Él no quería que yo entrara a un trabajo normal ya que cuando viniera a visitarme no iba a tener tiempo para verlo. Accedí a intentar emprender y vender cosas. La verdad me arrepiento de esta decisión porque no me iba muy bien. Sí, fui muy tonta al acceder a esto y sí, me arrepiento mucho. El tiempo pasó y siempre teníamos la misma dinámica. Él venía 2 días al mes a verme y se regresaba a su ciudad. Sí, teníamos muchas peleas y hasta cierto punto creo que ambos nos hicimos adictos a discutir. Con el tiempo reafirmé que una persona puede cambiar y ser más abierto de mente. Puedes dejar de ser homófobo, puedes dejar de ser machista, pero pasa algo curioso y es que no te puedes quitar la mamitis y papitis. A sus 26 años él no hacía nada si sus papás no le daban permiso. Si quería venir a verme su papá tenía que dar la autorización. Nunca fuimos de viaje juntos o tuvimos fines de semana en pareja porque sus papás no le daban permiso. En este punto muchos se preguntarán por qué seguías con él si había cosas que te molestaban o tú ya te querías casar y él no quería. Él siempre me dijo que se quería casar conmigo pero que tenía que estar listo para hacerlo. Yo entendí que cada quien tiene sus tiempos. Inició 2020 y con ello la pandemia. Yo tuve que cerrar mi negocio y comenzar a vender cosas en Facebook porque no tenía un trabajo estable. Esto me mantenía preocupada ya que no tenía la manera de tener ingresos. Siempre he pensado que no le caía bien a mis suegros, ya que aprovecharon la excusa de la pandemia para retirarle el permiso de venir a verme. Pasaron 5 meses y él no venía. Me decía que su papá no le daba permiso, que tenía mucho trabajo y que no estuviera presionando que cuando fuera el momento o hubiera oportunidad él iba a venir. Vino a visitarme casi a regañadientes y ese fin de semana fueron muchas peleas, la mayoría era por el peso. Yo aproveché la pandemia para bajar de peso y ponerme muy bonita. Él tenía muchos kilos que nunca había podido bajar y prácticamente se enojó porque yo sí pude bajar los míos. Muchas peleas eran justamente debido a eso, pero eso es algo que él tenía que hacer, no yo por él. Después de ese fin de semana de peleas él se regresó y no volvió hasta 3 meses después. Lo que era una promesa de venir cada 15 días se convirtió en un mes y después de la pandemia se convirtió en 3. Las peleas iban empeorando, cada vez por temas más tontos. Me aplicaba la ley del hielo y no me hablaba por días. Tenía que darle la razón en todo. Si él decía que algo era rojo es porque así era, aunque fuera verde.
Su trato hacia mí se convirtió cada vez más frío y distante. Tuve la suerte de hacerme un pequeño grupo de amigos por internet, que me hacían ver que eso no era normal, pero aún así yo seguí con él 2 años más. Llevábamos 8 años y aún así a él le daba miedo tener hijos, no quería que nos fuéramos a vivir juntos. Cada vez le molestaba más cualquier acción que yo hiciera y si mencionaba la palabra boda me acusaba de estarle presionando. En algún punto yo comencé a cansarme, comencé a aplicar las mismas cosas que él me hacía, no por venganza, era más un intento desesperado donde viera cómo me sentía cuando tenía esos comportamientos conmigo, pero a él parecía no importarle. Poco a poco dejé de contestarle mensajes o tardaba mucho en contestar los mensajes que él mandaba, esto porque él decía que estaba ocupado y no lo quería molestar. En algún momento la vida que él me platicaba que quería se convirtió en algo muy injusto para mí, quería que cuando nos casáramos yo pusiera la mitad del dinero de la casa, criara a los niños, los cuidara e hiciera el aseo de la casa porque él no iba a contratar nadie extraño que entrara a su casa, ni iba a hacer nada él porque iba a ser el hombre de la casa, él no podía hacer nada de eso. Un año antes de nuestra ruptura comencé a trabajar en mí misma, fui al psicólogo, tenía más amigos y era medianamente feliz, fui acomodando mi vida a la manera que podía y que quería, comencé a dejar de esperarlo y a hacer las cosas que yo quería hacer y a disfrutar más, esto encendió focos rojos en él y comenzó a buscarme más. Se molestaba si no le contestaba los mensajes y me acusaba de no pasar tanto tiempo con él como pasaba con mis amigos. Yo creo que eso era el inicio del quiebre. Había llorado tantas noches por su indiferencia hacia mí que yo pienso que era como pasar un duelo de una relación aún estando dentro de la relación. Hasta los 9 años de relación yo nunca había pensado en cortar, pero cuando llegó la fecha donde esperaba que me diera el anillo, y me dijo que aún no estaba listo, algo en mí se rompió y cambió. A los 6 meses de eso y en medio de una discusión donde me insultó mucho decidí cortarlo, no lo hice en medio de esa discusión, sino que esperé hasta el día siguiente y que estuviéramos más tranquilos. No lo tomó muy bien, se enojó, lloró y me gritó, me dijo que nunca hubiera pensado que yo me iba a rendir de nosotros tan fácil. Tan fácil, después de muchos años donde lo esperé, lloré, lo aguanté, le aguanté sus traumas, no fue fácil. Habló conmigo esa misma tarde, me prometió cambiar, mejorar y ser un mejor novio, me dijo que le diera unos meses para hacerlo, que iba a ser una mejor persona. Y sí, cambió, comenzó a dejar de hacer las cosas que a mí me molestaban, comenzó a buscarme más, a venir a verme más, hacía todo lo que yo siempre esperé que hiciera, durante unos meses fue el mejor novio del mundo. Lo malo aquí es que yo ya no me sentía igual, el temor de que fuera algo pasajero para no perderme y que fuera momentáneo me invadía, entonces decidí dejarlo. No lo aceptaba, lloró mucho durante la plática, me decía que si la vida nos había juntado era por algo, él me dijo que sabía que íbamos a volver y que respetaba que yo me quisiera tomar un tiempo para mí. Sé que estaba en negación y según me he enterado ha estado muy dolido por el hecho de haberlo cortado, incluso algo deprimido. Yo acepto que el primer día lloré muchísimo, pero no lloraba por él, lloraba por mí. Después de ese día no he vuelto a llorar, no lo he vuelto a extrañar. No sé si es normal o si yo estoy mal, pero no sentí nada, es como si todo hubiera pasado hace muchos años.